pluralidad, de la diversidad, y ese concepto que construimos entre todos los que estamos acá durante 4 años fue vaciado de contenido. Yo no creo mucho en el periodismo independiente ni en el periodismo militante. Por historia y por formación prefiero hablar de periodismo, ni independiente ni militante. Los medios tienen y defienden intereses y juegan determinadas posturas, y está muy bien que todos sepamos quién es quién. Nadie puede afirmar que ha habido un solo caso de intolerancia ideológica, y eso es un orgullo que llevamos como un escarapelo. Pantalla pública que para mí volvió al viejo método del amigo al que le doy el programa o el... Vos sabés quién es. No, bueno, tenés a Seffel, que es un íntimo amigo del presidente, teniendo un programa. Tenés a Andajasi, que es un adherente fervoroso del gobierno. Queremos trazar a partir de esta paritaria una agenda para los próximos años en el campo de la educación, dialogando con las organizaciones de maestros y maestras, sus sindicatos, y con las 24 jurisdicciones educativas en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Institucionalizar el diálogo, donde en los últimos años fue caracterizando como una instancia de conflicto, que entre otras cuestiones terminó con la derogación. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Salieron en manada a atacar a Rosario Lufrano, la nueva titular de RTA, hablamos de Radio y Televisión Argentina, la persona que va a estar encargada de dirigir los medios públicos en nuestro país. Que sucede en esa tarea a Hernán Lombardi, que dejó una gestión pésima en los medios públicos. Tanto Clarín como el macrismo salió a atacarla. Acaba de asumir la periodista como nueva directora de RTA. La consigna del día tiene que ver exactamente con eso. ¿Qué esperás de los medios públicos en la gestión de Alberto Fernández en estos 4 años? Bueno, arrancó una campaña entre Clarín, periodistas de Clarín y también referentes del macrismo para pegarle a Rosario Lufrano, la nueva directora de RTA. Será la persona que estará encargada de dirigir a los medios públicos. Y salió una campaña en estas últimas horas en su contra. Vamos a ver la asunción. Acaba de asumir hace algunas horas Rosario Lufrano con este discurso. Todos, o la mayoría, me conoce y sabe que le pusimos mucha pasión para hacer televisión pública, para darle a lo público el sentido de la inclusión, del federalismo, de la pluralidad, de la diversidad, y ese concepto que construimos entre todos los que estamos acá durante 4 años fue vaciado de contenido. Decidieron dejarle el nombre de televisión pública, pero se olvidaron de la esencia y el sentido de lo público. Yo quiero hoy, con todo este equipazo que nos acompaña, abrazarlos. A eso vinimos, a abrazarlos. Sabemos del destrato que han vivido estos 4 años y a agradecerles la resistencia. Bueno, ¿cómo salió enseguida Clarín con esto? Arrancó así el diario opositor, Ricardo Roa, su director, el director periodístico. Largó un título fuerte, la vuelta del periodismo militante. Rosario Lufrano arrancó de la peor manera o a la manera que entiende el kirchnerismo. 4 años apoyando al desastre de Hernán Lombardi, y ahí lo tenemos a Ricardo Roa. El periodismo militante ha vuelto, de alguna manera hay que llamar a algo que no tiene nada de periodismo y mucho de militante, aunque sea militancia de segunda selección. Esto sucedió horitas después de que asuma Rosario Lufrano. Todavía no sabemos cómo será su gestión, pero ya están lanzando estos de Clarín. Lufrano habló ante empleados de Canal 7, en su mayoría kirchneristas. No sé dónde habrá sacado eso, cómo lo sabe. Y terminó en la banquina. Les habló como si hablara en un local partidario. Así arrancó Roa, que sigue en la nota, pero con todo. De entrada, Lufrano reconoció que tiene un proyecto y que ese proyecto no es centralmente ni artístico ni periodístico.
consiste en usar los medios del Estado para hacer lo que mejor le venga al gobierno. Así arrancó Clarín. Recordemos que esta columna es la columna editorial de Ricardo Roa, que aparece en la página 2. O sea, apenas abrís el diario, a tu izquierda ya tenés toda esta columna con estas palabras de Ricardo Roa sobre una gestión de Rosario Lufrano, ya analizándola, que ni arrancó realmente. Así empezó Clarín. ¿Y quiénes se sumaron? El macrismo. Se sumó con todo a pegarle de esta manera. Patricia Bullrich, por ejemplo. Vuelve el relato bancado con fondos públicos, dice la presidenta del PRO. Sandra Pita, esta científica macrista, otro personaje tétrico y mentiroso, con todo, compartiendo una nota de Radio Mitre contra Lufrano. Edu Feynman, un abonado, la periodista militante, le llama a Lufrano, volvieron mejores, se nota. Señala una nota de La Nación donde dicen que desde la oposición criticaron el tono revanchista de Lufrano, la nueva titular de la TV Pública. Recordamos que la TV Pública estuvo dirigida por Hernán Lombardi y por Néstor Esclausero, el expresidente de FOPEA, esta sociedad de periodistas que encubrió a Daniel Santoro. Hablamos de Daniel Santoro, claro que sí. La vuelta del periodismo militante a los medios públicos, Rosario Lufrano volvió a la peor manera, dice el implicado de ser parte de una banda de espionaje ilegal, imputado por el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Hablamos del periodista Daniel Santoro, el referente en política del diario Clarín. Pero lo peor de todo llegó de la mano de ¿quién? De Hernán Lombardi, la persona que estuvo a cargo, que desguazó los medios públicos, que los hizo pelota, desde Telam, todos. Esta es Patricia Bullrich, la tenés a Lombardi ahí, Luisito querido, ahí va. Los medios públicos deben ser estatales, dice, y no gubernamentales. Hernán Lombardi, estar al servicio del conjunto y no de un partido. Me quiero ir, me quiero ir en serio. En nuestra historia muchas veces este objetivo fue vulnerado. Así se tergiversa su misión y se rebaja la cultura democrática y la calidad institucional. Hernán Lombardi, la persona que destruyó los medios públicos de Radio Nacional, Telam, TV Pública, todo el desastre que vimos en los medios públicos en estos 4 años del macrismo. La cabeza principal fue Hernán Lombardi, que lo leíamos recién diciendo estas barbaridades. Hernán Lombardi, ¿vos querés saber cómo fueron los medios durante la gestión de Hernán Lombardi? Arranquemos por esto. Estamos pidiendo cambios de convenios, estamos pidiendo una constitución fuerte, como es una paritaria cero en la televisión pública. Bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente, se achicaron su bolsillo. Son 180 personas que trabajaban con asistencia técnica en la Universidad de 3 de Febrero que no se desempeñan más. Nadie puede afirmar que ha habido un solo caso de intolerancia ideológica, y eso es un orgullo que llevamos como un escarapela. No va a haber aumento durante el año 2018. La pantalla pública, que para mí volvió al viejo método del amigo al que le doy el programa o el... No, eso vos sabés que no es así. No, bueno, tenés a Seffel, que es un íntimo amigo del presidente, teniendo un programa. Tenés a Andajasi, que es un adherente fervoroso del gobierno. Terminaron haciendo aquello que dijeron que no iban a hacer con la televisión pública. Bajo que hay un conflicto con Telam que quedó... El noticiero, ya, pero es tu opinión, déjame expresar la mía. No, nosotros estamos orgullosos de lo que hicimos. ¿Cuánta gente echaron en Telam de una vez? 357 me parece. Bueno, una vergüenza total lo de Hernán Lombardi. Te hablaba de Néstor Esclausero, el expresidente de FOPEA, la asociación de periodistas que se encargó de encubrir a Daniel Santoro en el caso de espionaje ilegal. ¿Quién es Néstor Esclausero? Era el presidente de la TV Pública, fue el titular de la TV Pública durante los 4 años del macrismo y fue un censor realmente, mirá. Vamos a escuchar al presidente de FOPEA, recientemente electo. Néstor, te tocó conducir la ceremonia y también ser presidente de FOPEA. Como ciudadanos necesitamos un periodismo de mayor calidad, un periodismo más comprometido con la gente, con más solidez, con más profundidad, con más integración nacional. El vaciamiento que encaran los funcionarios del gobierno enquistados en el canal se traduce en el cierre durante varias horas al día de áreas fundamentales para la elaboración de las noticias. También en la eliminación de cobertura sobre hechos que otros medios ignoran, silenciando una realidad que nos involucra a todos. Ambos candidatos prometieron
muchos de los temas que nosotros tenemos en la agenda de FOPEA. El tema de los medios públicos, la pauta oficial, la cláusula de conciencia, los trabajos que hacen también a los medios públicos. Esperemos que esto se pueda concretar cuando comience el nuevo gobierno, y además nosotros vamos a estar muy cerca para hacérselo recordar. Vamos a estar muy cerca, muy cerca, muy cerca. Pedimos también, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, que dejemos de lado las pasiones y esta famosa grieta nos permita trabajar con mayor libertad y dejar de lado los sentimientos y ligarse más a la verdad, que es lo que realmente siempre debe motivar el periodismo. Néstor Esclausero, gerente de noticias de la TV Pública. Tenés un porcentaje también de gente radicalizada que pertenece a la cámpora o que tiene una gran militancia política con el gobierno anterior y que tengo que estar con el cuchillo en la mano, Bueno, la TV Pública fue un desastre en estos 4 años. Los trabajadores realmente los que quedaron, los que no fueron echados o que agarraron retiros voluntarios, bancaron este desastre que dejó Hernán Lombardi. Néstor Esclausero, desde acá le mandamos un abrazo grande a todos los trabajadores de la TV Pública que resistieron este ajuste en estos 4 años con paritaria cero, con censura también, sin noticieros los fines de semana, con coberturas muy tendenciosas sobre el macrismo. Así funcionó la TV Pública, a la que ahora ya le pegan sin conocer cómo será la gestión de Rosario Lufrano. Así se censuró, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo, la represión en aquella medida que se había tomado en el Congreso contra los jubilados en 2017, así censuraba la TV Pública de Hernán Lombardi y Néstor Esclausero. Piedras en el camino a la realidad. La Asamblea de Trabajadores del Noticiero de la Televisión Pública expresa su rechazo a la sesgada cobertura que realizó la gerencia de noticias en la misión central sobre la represión que tuvo lugar afuera del Congreso durante la discusión por el presupuesto. Mientras los trabajadores de prensa informaban sobre los incidentes que incluyeron agresiones de policías a periodistas de nuestro noticiero y detenciones de compañeros de Telam y La Garganta Poderosa y de manifestantes, el relato frente a la Cámara y los invitados al canal estigmatizaban la protesta social para justificar la represión e ignorar el contenido del debate en diputados. La mirada parcial de la gerencia no es casual. El noticiero de la Televisión Pública atraviesa horas cada vez más críticas. El vaciamiento que encaran los funcionarios del gobierno enquistados en el canal se traduce en el cierre durante varias horas al día de áreas fundamentales para la elaboración de las noticias. También en la eliminación de cobertura sobre hechos que otros medios ignoran, silenciando una realidad que nos involucra a todos. La defensa de una voz distinta, federal, que comprenda a todos los sectores y que no se rija por los intereses de una empresa privada, forma parte de la construcción de nuestra ciudadanía. Debido a la falta de interés de las autoridades de la televisión pública respecto de la cobertura de la sesión en diputados, la detención y posterior liberación de periodistas y manifestantes y el partido que disputó Boca, el colectivo de trabajadores resolvió iniciar asambleas sorpresivas que se reflejó en la no salida de noticieros. Hacemos responsables de la situación de desidia a los funcionarios de la televisión pública. Sin noticias no hay periodismo. Sin noticias no hay periodismo. Veíamos a los trabajadores de la TV Pública denunciando la censura, la represión en 2017. También sucedió en los noticieros hace poquito menos de un año, mirá. Censura en el noticiero de la televisión pública. Persecución a periodistas. Censura en un año electoral. Queremos informar. En pleno año electoral y a 7 meses de los comicios generales, se profundiza la presión sobre los periodistas y trabajadores de prensa del noticiero de la televisión pública. Por orden del gerente Néstor Esclausero, por primera vez en la historia del canal, ningún periodista del staff propio conducirá un noticiero. El ingreso de personal a dedo viola la ley que obliga a concursar públicamente los cargos de convenio. En la web del canal, donde los periodistas fuimos proscriptos por orden de Nerina Sturgeon,
censuraron la publicación de noticias de los informativos. En el año electoral, Hernán Lombardi pretende que el canal público no informe. ¡Basta de censura! ¡Queremos informar! Bueno, también en el plano internacional hubo censura con respecto al tema Venezuela. Así fue como ejerció la censura la TV pública de Hernán Lombardi con un comunicado interno. Ahí lo tenemos, De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Noticias, el 1 de mayo, ahí está, durante la emisión de un flash informativo del noticiero de la TV pública, usted utilizó la expresión el autoproclamado presidente de Venezuela, refiriéndose a Juan Guaidó, lo que constituye un concepto político cuya utilización comunica necesariamente una interpretación subjetiva. Trataban de marcar en la cancha a los trabajadores, a los conductores, estaba firmado por las autoridades de la TV pública. Se quejaban de que lo llamaron autoproclamado presidente y no presidente a Guaidó, porque el macrismo consideraba como presidente de Venezuela a Guaidó y no a Maduro. Ahí estamos viendo y lo escrachaban encima, nosotros ahí le tapamos nombre y apellido, empleada por el conductor. Bueno, fueron contra un conductor en el flash informativo, así ejercieron la... Ahí estamos viendo, se solicita informe en un plazo no mayor a 24 horas de lo sucedido y las razones de su conducta, ¿no? Casi un apercibimiento, siendo usted el agente a cargo de las tareas de redacción al momento del hecho. Tras el intento de golpe, se colocó un zócalo, también la censura en los zócalos, Tras el intento de golpe, mientras se realizaba la cobertura de los recientes. Le llamaron golpe, ahí se queja de la expresión golpe, las autoridades de Canal 7 se quejaban de que en los graf figuraba la palabra golpe. Bueno, así se ejerció la censura en la TV pública, también en el plano internacional y también con Venezuela, bajando la línea macrista de esos años. Así coartaban la libertad de expresión. También en lo nacional censuraron a la fórmula, a Alberto y a Cristina. ¿De qué manera? Sí. A meses de las PASO y las elecciones a presidente, la gerencia del noticiero de la televisión pública, a cargo de Néstor Esclausero, decidió incorporar comisarios políticos a las distintas ediciones del noticiero para realizar tareas similares a las que hacen los jefes sin concurso público, como lo establece la ley. La situación se agrava aún más, dado que hace algunas semanas el gerente decidió desplazar de la conducción de los noticieros a los periodistas que desde hace años realizan esa función. Desde 2016 dicen que no hay dinero para llevar adelante una paritaria. Sacan del aire los noticieros del fin de semana. Vacían de contenido las ediciones semanales. Por otra parte, contratan periodistas militantes con sueldos elevados para vigilar la tarea de los trabajadores del noticiero. El responsable de esta decisión, el gerente Esclausero, es el mismo que silenció este fin de semana el anuncio de la precandidatura a presidente de Alberto Fernández. La televisión pública fue el único medio que no mencionó una sola palabra sobre esta noticia. A esto se suma la persecución política e ideológica a periodistas del noticiero. Desde la dictadura cívico-militar nunca una gerencia pidió sanciones ni exigió descargos por escrito por motivos profesionales que atentan contra la libertad de expresión. No nos amedrentamos ni permitiremos que el noticiero de la televisión pública se convierta en un vocero del gobierno. ¡Basta de censura! ¡Basta de persecución! El portal Letra P realizó un informe con la participación de personajes de diferentes espacios políticos en la campaña y le dio como resultado esto, es escandaloso, El 66% de la participación en segmentos informativos y entrevistas en el noticiero de la TV pública fue de Juntos por el Cambio, esto fue en 2019. El Frente de Todos, que terminó ganando la elección y siendo la principal fuerza, solo le dieron espacio al 15% de la torta en general. Si sumamos la UCR y Juntos por el Cambio es casi el 70% de la participación de personajes políticos en la TV pública. Vamos a releerlo porque lo de Lombardi, después de ver todo esto, miremos bien de vuelta el tuit de Lombardi. Los medios públicos, esto lo dice hoy, 22 de enero. Mira, acá está la fecha, este es un tuit de hoy, 22 de enero. Los medios públicos deben ser estatales y no gubernamentales. Estar al servicio del conjunto y no de un partido.
releo, estar al servicio del conjunto y no de un partido. En nuestra historia muchas veces este objetivo fue vulnerado, sí, justamente en tu historia de 4 años. Así se tergiversa su misión y se rebaja la cultura democrática y la calidad institucional. El mensaje este entero habla solamente y perfectamente de lo que fue la gestión Lombardi de los medios públicos. Rescatamos un archivo, que es este. Yo no creo mucho en el periodismo independiente, ni en el periodismo militante. Fui formada como periodista y creo que uno debe hacer periodismo, que bastante difícil es. Y creo que las banderas que uno tiene que defender es la verdad. Siempre tengo un amigo que dice que por lo menos hay 3 verdades, tu verdad, mi verdad y la verdad. Y ya bastante difícil es navegar en esas aguas como para hacerlo en otras. Así que yo, por historia y por formación, prefiero hablar de periodismo, ni independiente ni militante. Que es lo que vino a poner en tapete, digamos, 678, porque habla de periodismo. Sí, creo que 678 ha sido útil para mostrar un debate sobre los medios, que creo que es importante hacerlo, pero hay que hacerlo no desde la militancia, ¿Le hubiera gustado, mi humilde punto de vista, sino desde el periodismo, en todo caso, si es que quiere analizarse a sí mismo, que está muy bien debatirlo, profundizarlo, cuestionarlo, todo eso está muy bien. Yo creo que hay que hacer una mirada respecto de qué actuación han tenido los medios en distintas épocas y qué tienen. Porque si no sería muy ingenuo creer que los medios son esa cosa pura y sacra. Los medios tienen y defienden intereses y juegan determinadas posturas, y está muy bien que todos sepamos quién es quién en el medio. Eso es correcto, eso hay que hacerlo. Porque sería ridículo creer que una tapa de un diario o lo que se muestra en un canal de televisión es inocente. No, se toma una decisión y se trabaja desde ese lugar. Me parece bien que la gente pueda por lo menos tener las herramientas para discernir. Bueno, recuerden responder la consigna del día. ¿Qué esperás de los medios públicos en estos 4 años que se vienen de gobierno de Alberto Fernández? Pasamos al plano político. Vuelve la paritaria nacional docente. Ojalá haya acuerdo lo antes posible, así las clases empiezan a término luego de varios años. Vamos a ver esto que estamos contando, de que vuelve esta novedad que estaba retirada. El gobierno nacional la oficializó hoy. Así que ahora van a estar en discusión los salarios de los docentes a través del Estado también. Se oficializó hoy este mecanismo para establecer el salario mínimo de la actividad en todo el país, que el gobierno de Macri había eliminado hace ya 2 años y que había generado un fuerte repudio de toda la comunidad educativa. Habló hoy el ministro de Educación, Nicolás Trota, y dijo esto. A que queremos trazar a partir de esta paritaria una agenda para los próximos años en el campo de la educación, dialogando con las organizaciones de maestros y maestras, sus sindicatos, y con las 24 jurisdicciones educativas en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Institucionalizar el diálogo, donde en los últimos años se fue caracterizando como una instancia de conflicto, que entre otras cuestiones terminó con la derogación de una herramienta fundamental como es la paritaria nacional, que también nos obliga como sociedad a todos a asumir una mirada federal de los desafíos de la educación para poder atacar las profundas desigualdades educativas que hay hoy en día en la Argentina, y parte del desafío es que discutamos en esta paritaria ese camino y, entre otras cuestiones, también trazar una agenda que nos permita cumplir la ley de financiamiento educativo, que implica que invertamos al menos el 6% del Producto Bruto Interno en educación, cuestión que se había logrado a partir del compromiso de toda la sociedad y se empezó a cumplir a partir del año 2016 en la gestión de Macri. Comienza a hacerse realidad la promesa del presidente Alberto Fernández, primero de intervenir la AFI, ya está intervenida, su interventora es Cristina Camaño ya hace algunas semanas, y lo segundo eran los fondos reservados, que Cristina había sacado, asumió Macri en 2016 y volvió a ser reservados los fondos, o sea, la AFI, los espías, o los jefes de los espías gastaban plata y le informaban a nadie, no lo sabía nadie. Alberto había prometido en su discurso que sí. Ahora lo vamos a escuchar, qué íbamos a escuchar, y ahora empieza a poquito a hacerse realidad todo esto. Va a haber un organismo que se confirmó hoy, que va a controlar la plata de la AFI, va a controlar los fondos que eran reservados y ya no serán reservados. Hay un organismo que se va a hacer cargo
es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Vemos ahí a Cristina Camaño, la interventora, con Montero, el titular de la SIGEN, que va a ser quien va a vigilar, a revisar y a auditar el dinero para los espías. Esta es la primera vez que un ente tendrá esta facultad sobre los servicios de inteligencia. Carlos Antonio Montero es el titular de la SIGEN, este organismo gubernamental que va a absorber esta tarea de ver qué pasa y a dónde va esta plata que usan los espías, que hace ya 4 años no se sabe qué estaban haciendo, o en verdad sí sabemos qué estaban haciendo. Lo vemos en los programas de los domingos, ¿no? Con Majul, con La Nata. Alberto Fernández en su discurso había prometido que esto iba a ser así, de a poco se está cumpliendo, fue exclusivo, novedad del Destape. Y hablando del Destape, seguimos con más información, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees inmediatamente en eldestapeweb.com. Vamos con la número 3. La provincia extendió el plazo para que los bonistas den consentimiento del pago de la deuda. Ahí está, el gobierno de Axel Kicillof extendió el plazo hasta el 31 de enero. Vamos con la número 2. Alberto Fernández ya está en Israel en su primer viaje internacional como presidente. Arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional de Tel Aviv. Fue recibido por funcionarios del gobierno de ese país y por la embajadora en Argentina, Galit Ronen. Ahí los vemos a todos. También a Fabiola Yáñez, la compañera de Alberto Fernández. Bueno, vamos con la número 1. Noticia también exclusiva del Destape. Martín Guzmán pide no pagar deuda por 4 años. Noticia exclusiva de este portal, es en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda externa que disparó la gestión macrista. El gobierno de Alberto le propuso a los acreedores no pagar ningún tipo de vencimiento durante los próximos 4 años. La petición argentina, eso mismo, incluiría otra condición adicional o una rebaja en el pago de capital o una disminución en la tasa de interés. Novedad importante para poder crecer como país, por lo menos para estos 4 años, antes de pagar la deuda. El país está en ruinas, así que va a haber que levantarlo para luego afrontar estos problemas que dejó el macrismo. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18:30 en vivo. Esto fue, es y será siempre Alta Data. Mientras tanto, seguimos conversando con Hernán Lombardi. Quedaba pendiente el tema de, por ejemplo, el fútbol para todos, que ya es como un derecho adquirido para todos los argentinos. A ver, yo creo, primero, es un derecho adquirido y es muy importante que eso sea. Segundo, se ha permeado, se ha naturalizado, hemos dado por bueno una cuestión propagandística gubernamental en todas las esferas de la vida argentina. El fútbol para todos va a seguir existiendo. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.